Y estamos, a propósito de Jara, con la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto estar acá nuevamente, Iván. Oiga, ¿cómo lo haya? Primera mujer que gana una medalla de oro olímpica en la historia de Chile. Lo hallo maravilloso. La verdad es que estaba entre preparándome para venirme para acá y en la casa estaban viendo la competencia. En un canal amigo, es usted. Yo creo. Está bien, sí, pues, sí tienen los derechos. Así que... Sí, y claro, no podía, quería leer la prensa y no podía. Así que un abrazo a Francisca Crobeto y un orgullo para el país y para las mujeres de Chile, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cierto? Sí, no, yo encuentro que hay que celebrarlo, las mujeres tienen particular interés en celebrarlo. Además, Iván, mucho esfuerzo los deportistas le ponen, su familia, las trayectorias que tienen. Usted sabe, yo lo sé porque uno de mis sobrinos compitió en los Panamericanos por Chile y en realidad no es que se levanten de un día para otro y tengan el talento ahí instalado, sino que es una larga trayectoria. Larga trayectoria, mucho tal cual. Esfuerzo. Oiga, a propósito de trayectoria, al final no se juntó con el ministro Montt en el Consejo de Gabinete, que se suspendió el viernes. No nos pudimos ver, pues. ¿Y? No, todo bien. Evidentemente tenemos puntos de vista distintos, pero yo creo que es parte de la diversidad que enriquece la coalición, ¿no? ¿Cómo fue la frase suya? ¿Uno tiene que guardar silencio cuando sí. es ministro? Yo creo que cuando uno es ministro está a veces mejor que uno guarde silencio, pero la verdad es que lo decía más respecto de mí que respecto de él. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí. ¿Estaba hablando de usted o estaba hablando de Montt? No, de mí, porque en el fondo lo que pasa es que yo creo que cuando uno está acá, en esta responsabilidad política, tiene que tratar de concentrarse en las tareas que se le han encomendado y en no ser un factor que pueda generar ciertas diferencias, ¿no? Sobre todo si son por la prensa. Entonces, en mi caso, yo cuando por lo menos tengo algo que manifestar, lo hago en una instancia adecuada. Nos preocupamos acá porque como ahora entró a regir la ley Karin, a lo mejor podría haber algún tipo de reclamo al interior del gabinete. Es una buena noticia la ley Karin. Qué buena cosa, sí. ¿Usted encuentra? Sí. Sí. Hay algunos que dicen ¿Pero usted encuentra que no? No. Lo que le iba a decir es que hay algunos que encuentran que es muy exigente, que es demasiado enredada, que puede ser un foco de conflicto la aplicación de la ley. Mire, yo creo que el principal mérito de la ley Karin es que pone el foco en lo central, que es la prevención de estas conductas. Y no lo digo así desde una lógica, como a veces dicen las personas, prevenir es mejor que curar y todo lo demás, sino que exige medidas organizacionales activas a las empresas y al sector público. Entonces, si uno lo ve, al principio evidentemente van a haber denuncias, van a haber procesos, pero esto debiera avanzar a un tránsito en el cual el espacio laboral fuera un espacio respetuoso por sí mismo, digamos. Donde no fuera necesario andar denunciando. Exactamente. Y probablemente hay al principio un pic, ¿no? Y después hay una meseta. Sí, de hecho, se han registrado ya varias denuncias. ¿Sí? Sí, claro. Pero todo dentro de lo que uno podría haber esperado. Lo importante es cómo lo construimos hacia adelante y yo en esto quiero agradecer a los empleadores en particular, porque se han sumado bien activamente a la campaña. ¿Acá nos hicieron la capacitación la han hecho propia. Ah, mire, qué bien. Sí, pues a todo. Usted sabe que en OIT presentaron el día miércoles, un día antes de la entrada en vigencia, Chile Mujeres, esta organización, ¿cierto?, de mujeres del mundo empresarial, con los empleadores y la OIT, una guía de la ley Karin, que me decía Fabio Bertrano, el director de la OIT, además va a constituir un aporte como a la legislación laboral internacional, ¿no? Porque es bien pionero en estos Chile. ¿Verdad? Sí. Sí, claro. Entonces no hay que tener miedo porque lo que hay que tener es tranquilidad. Esta ley va a ayudar mucho en igualdad de oportunidades. Iván, ya hay un tema, mire, siempre dicen cómo hacemos que las mujeres ingresen más al mundo del trabajo. Y la ley Karin va a ayudar. Porque en sectores masculinizados, en particular, por ejemplo, la mujer no tiene de jefe solo al jefe que está arriba de ella, sino que los colegas muchas veces se comportan como jefe. ¿Por qué la tienden a subvalorar porque es mujer? Hay varias razones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no quiero estigmatizar, pero en la minería, por ejemplo, que es súper. No, en la minería, claro, es uno de los sectores así. Una vez yo en otra responsabilidad, la persona que conducía el vehículo era mujer. Y cada vez que entrábamos al estacionamiento, los conductores yo veía que se paraban a mirar a ver cómo lo hacía. ¿Cómo se iba a estacionar? Claro. Entonces son cuestiones que no corresponden y que mucho tiempo se han normalizado. Claro, nadie mira a un chofer hombre cómo se estaciona. No, nadie. Y que se consideran como tallas. Capaz que la mujer se estaciona mejor, a todo esto. Mi mujer se estaciona mejor que yo, le digo al tiro. Parece que las estadísticas de lo seguro algo así dicen, Va. Para que vea. Oiga, a propósito de cosas... buena cosa la ley, Karin. Buena cosa, ya. Vigente desde el 1 de agosto. Otra cosa que se discutió esta semana. La vi en una entrevista con la Paula Escobar en CNN Chile. Y usted se le preguntaba a la Paula, siempre insidiosa, siempre ahí metiendo el dedo en la llaga, le decía... ¿Pero cómo puede ser? Por la situación, no, o sea, es columnista, es broma, yo sé. Es columnista de Tele Radio. Le preguntaba por la situación del Partido Comunista. Sí. Y lo de Venezuela. Y usted decía, cuando tenemos discusiones al interior del Partido Comunista,
las mantenemos dentro del Partido Comunista, dentro del partido, dentro de la colectividad, y después se hace una síntesis. Sí. Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, dijo esta semana que a él no le quedaba otro camino, no tenía otra alternativa que reconocer el resultado de la institucionalidad venezolana, lo que resulta francamente curioso, digamos, por decirlo menos. ¿Es correcta esa síntesis que hizo Lautaro Carmona en su opinión? Mire, yo creo que es sin duda un tema que se ha debatido harto, también dentro del propio partido, y que la reflexión a la que nos tiene que llamar es a valorar dentro de nuestra diversidad la democracia, la libertad, la transparencia, sin apellidos, ¿no?, en todas las circunstancias. Así que creo que es un tema en desarrollo, pero que da cuenta, por cierto, de la necesidad de valorarnos en nuestras diversidades y no anular las opiniones de unos con otros. Así que creo que hay que buscar espacios donde esta reflexión se pueda profundizar sin duda y generar cierto un legado, yo diría, nuestro como militantes de un partido, que nos permita reflexionar y valorizar estos elementos de la democracia en todos los momentos históricos. O sea, si le entiendo bien, a pesar de las diferencias que puede haber al interior del Partido Comunista, para usted lo primordial es valorar la libertad y la transparencia como claro elementos fundantes de la democracia. Sí, pero yo no creo que sean valores que no sean compartidos por la gente del partido. Lo que pasa es que son reflexiones que se tienen que hacer más profundas. Pero cuando alguien del Partido Comunista dice que el proceso del domingo pasado fue ejemplar, claro, sí vi algunas opiniones así. No es precisamente... Y vi algunos que opinaron además que no eran del partido y que después se arrepentían de lo que habían opinado. Porque también es cierto. Es que eso es cierto, porque la discusión no está centrada en el Partido Comunista. Yo creo que esto es un desafío, o sea, se centra mediáticamente ahí, pero esto es un desafío un poco más amplio para la izquierda. Ahora, yo como ministra de Estado, no solo me atengo, sino que comparto lo que ha señalado el presidente de la República. De forma y de fondo. Esa es su posición sí, personal claro, también. En el sentido de que aquí tiene que haber transparencia y la comunidad internacional así también lo ha solicitado. Y en ese sentido, usted y los otros ministros comunistas del gabinete han hecho gestiones, han actuado políticamente al interior del Partido Comunista como para tratar de bajar los niveles de tensión a raíz de esto con el gobierno. Miren, nosotros dentro del Partido Comunista somos compañeros, no somos ministros de Estado y participamos de los debates como todos los demás. ¿Y eso significa que han participado del debate para tratar de abonar las cosas o solo para participar del debate? La verdad es que los debates siempre se dan con algún objetivo político, Iván. ¿Y en este caso? Lo que pasa es que cuando esta situación se produce con posterioridad al pleno del partido que habíamos realizado días previos, ¿no? Claro. Entonces ahí se abordan algunos elementos, pero yo creo que lo óptimo de esto, la oportunidad que esto da, es como para repensar, ¿cierto?, y reflexionar más de fondo del tema de la democracia. Yo creo que es muy importante. O sea, una democracia que sea transparente es una democracia que tiene un tremendo valor. El cuestionamiento que se está haciendo hoy día, digamos, y de lado y lado, porque entiendo que no hay actas, hasta el momento ninguno, no hay actas oficiales, digamos. O sea, las actas oficiales las tiene la oposición, digamos, claro, y las ha publicado. Claro, esas son las actas de la oposición, entiendo en todo caso, no estoy, o sea, y las otras son las actas oficiales que la oposición ha recolectado, digamos, pero no es que la oposición las haya hecho. Digamos. Claro, lo importante ahí es que exista un proceso que sea transparente, yo creo, y que sea inescrutable, o sea, que sea auditable e irrefutable, ¿no? Y eso para todos los actores, ¿no? Y a propósito, ¿quién es uno para decir cuál es el resultado de una elección o algo así? Lo que sí uno puede poner en el foco principal es que este proceso se tiene que resolver con democracia, con transparencia y pacíficamente. Lo que es la posición del gobierno. Una última cosa sobre Venezuela. En el debate que se da al interior del PC sobre este asunto, ¿hay también una autocrítica de la izquierda o de esta parte de la izquierda por la simpatía, el apoyo, la solidaridad, en fin, que han tenido con el régimen de Venezuela durante 25 años? Mire, yo creo que esos temas están en curso dentro del propio debate político interno. O sea, es parte de, como señalaba, un proceso reflexivo. Hay muchos más elementos aquí, pero yo creo que ese debate es bueno para darlo en el interior del PC. Que es no aquí en Mesa Central, dice usted. Por ser. Pero una pregunta, eso sí, una duda. ¿Usted comparte también, ya que comparte la posición del gobierno, comparte lo que dice el canciller Van Claveren, que el presidente respalda además en Emiratos Árabes Unidos, en torno a que la expulsión de Jaime Gazmuri y de todo nuestro personal diplomático es una decisión propia de un gobierno dictatorial? O sea, yo creo que evidentemente hay un autoritarismo en esa decisión que no le hace nada bien a lo que es el régimen de Maduro, ¿no?
Y el comentario de Juan Andrés Lago en una entrevista en la Radio Universidad de Chile en torno a que, como están en este Congreso del Partido Comunista, ¿es el momento de analizar la política de alianzas también? Mire, yo a ese respecto entiendo que hizo una propia declaración el presidente del partido, sí, señalando que se trataba de un malentendido, así que me quedo con esas palabras. Nos quedamos en el malentendido. Eso es lo que entiendo que habría expresado el presidente del partido. ¿Hablemos de pensiones? Ya. Porque entiendo que es su principal foco. ¿Es lo que más le interesa? Sí, al gobierno. Sí, no solo a usted como ministro. No, sí, al gobierno. Es que en realidad es lo que más le interesa al gobierno, porque es lo que más le interesa a la gente. Ahora, el gobierno... Y eso es algo que no hay que perder de vista. Ya. Le interesa al gobierno y el gobierno le puso discusión inmediata. Sí. Plazo que ya se venció. Se vence... Sí, es verdad. Se venció el... Sí. Ya. Y hay que renovarlo. Hay que renovarlo. No, perdóname, Iván. Se venció el martes, ahora ya me acordé bien. Se renovó el miércoles. El que es el día de la sesión. Que fue la sesión. ¿Ya? Y vence este otro lunes. Ya. O sea, mañana. O sea, se va a vencer y no se va a votar, porque no hay sesión hasta el próximo miércoles. No hay sesión hasta el próximo miércoles, aun cuando se había acordado tener sesión lunes y miércoles. ¿Y no va a haber? Y no va a haber, claro. ¿Cómo lo encuentra? ¿Usted cree que la oposición está haciéndole el quite a esta votación? Yo creo que ha sido un largo tiempo en el cual se le ha estado haciendo el quite. Pero ya han habido muchas excusas de todo tipo, no sé. Estos días fue como bien sintomático, ¿no? Porque había gente que decía, bueno, ahora hay mucho viento, así que tampoco se puede votar la reforma previsional, ¿no? Ya parece meme, ¿no? Pero hay que buscar espacios para que esto curse, porque hoy día un dato de realidad concreto es que la derecha tiene mayoría en el Congreso Nacional. Sí, tiene mayoría, pero si se vota la idea de legislar, pierde cualquier posibilidad porque las indicaciones son prerrogativa del Ejecutivo en esto. O sea, tiene un punto la oposición cuando se niega a votar la idea de legislar, no es puro capricho, digamos. Yo diría que hoy día estamos un poco más cerca de poder avanzar en un mecanismo que acomode y que destrabe, acomode ambos sectores políticos y que destrabe la posibilidad de legislar, Iván. En el diario del Mercurio de hoy hay una nota que la debe haber visto, con un ojo en los Juegos Olímpicos, con otro en el diario. Francisca Crobeto y leyendo el diario. Y Luciano Cruzcovo, que es Juan Antonio Coloma, que están entrevistados en el Mercurio, que dicen, son senadores, en la tercera. En la tercera, sí, de que Julio son senadores Nahuel de la Comisión de Trabajo y que dicen, esto probablemente haya que votarlo después de las elecciones de octubre, en este periodo entre octubre y marzo, entre fines de octubre y marzo, que es un periodo un poco menos tenso electoralmente hablando. Mire, yo creo que el gobierno ha insistido varias veces en que esto se aleje lo más posible de los ciclos electorales, principalmente porque sabemos que es complejo, de partida es complejo legislar pensión en el país. Aquí había una presión tremenda, digamos, no solo de posiciones políticas distintas, sino que también el rol que ha jugado la industria en esta materia, ¿no? Tratando de proteger su negocio. Pero además, porque las elecciones hacen que se tensione mucho más el debate. La oposición nos ha planteado a nosotros que no quiere votar antes de las elecciones, ahora lo dicen transparentemente. Sí. Y yo creo que es bueno que la ciudadanía lo sepa, pero esto se pudo haber votado antes, la verdad. Recién estamos a principios de agosto. Ya, pero también, o sea, también podrían haber votado el proyecto de Sebastián Piñera, ya que estamos. Sí. Es verdad, por eso hay que buscar alternativa, Iván. Y nuestro rol... Pero usted, ¿es una alternativa posible que se vote antes de las elecciones, tomando en consideración que hay un problema, digamos, de tensión electoral, digamos? Mire, para nosotros como gobierno, y en esto estamos trabajando en conjunto con el ministro Marcel por disposición del presidente, lo que nos interesa es que este proyecto se destrabe. Y para eso nuestro rol y nuestra tarea y nuestra responsabilidad política es buscar soluciones, no quedarnos con banderas clavadas que impidan y rigidicen el diálogo. Y en eso estamos y esperamos tener noticias prontamente. Ahora, el ministro Marcel, junto con usted, en la sesión del miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, propone este nuevo documento. Claro. Marco para un acuerdo. El marco de entendimiento. ¿A usted la representa? Totalmente, sí, ese documento. Yo sé que a veces los relatos se construyen cosas como de carácter, como documentos de autoría personal. A él le gusta a algunos autores, ¿no? Señalar aquello, algunos comentaristas políticos, periodistas, pero ese es todo el trabajo que ha hecho el Ejecutivo en mucho tiempo. Este es un trabajo de equipos, largo, amplio, y estos 45 puntos que ahí se expresan es también parte del trabajo que ha hecho la oposición en la materia. Ese es el punto relevante. Es el estado del arte de la conversación al interior del gobierno y con la oposición, pero no es la reforma que usted querría. No es la reforma que a nosotros nos habría gustado que presentó al principio el presidente, pero sea en un marco en el cual, cierto, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Y yo diría no solo porque ellos son mayoría parlamentaria, Iván, sino que porque además el sistema de pensiones son pactos sociales de mediano plazo.
No son cosas que uno pueda estar cambiando permanentemente. Imagínese todo lo que ha costado cambiar del año 81 en adelante. O sea, hay que construirlos con acuerdos que sean más sostenibles en el tiempo, claro. ¿Cuánto es mediano plazo usted a propósito? Unos 40 años. Ah, ya. Sí. O sea, la idea es hacer una reforma para los próximos 40 años. O sea, yo creo que es un plazo razonable para hacer cambio en un sistema de pensiones, pero evidentemente no seré yo quien defina aquello, porque evidentemente ya después no vamos ni siquiera a estar. Pero mire, lo digo por lo siguiente, Iván. Disculpe, en el año 81 se entregó, ¿cierto?, a estas entidades privadas que se llaman FP el sistema de pensiones. Claro. En el año 2008 recién se logró hacer una reforma. Esa reforma se demoró en tramitar un año, pero tocaba el pilar no contributivo. Después, o sea, no tocaba las AFP salvo la licitación de los nuevos afiliados. Y algunos otros elementos más de carácter, diría yo, menos centrales, ¿no? ¿Ya? El nuevo central siguió intacto. Luego, en el gobierno del expresidente Piñera, en 3 semanas se legisló la PGU, en 3 semanas. Y esto, que fue sumamente rápido, digamos, nuevamente fue sobre el pilar no contributivo. Nuevamente no se tocaron el sistema de capitalización individual y las AFPs. Pero ahora tampoco lo está tocando. Ahora sí, es una reforma que es dentro del pilar contributivo, a los que cotizan. Para ellos son los beneficios. Pero en la práctica no lo está tocando, queda más o menos parecido el sistema. O sea, hoy día lo que hay es una propuesta en la cual, en primer lugar, se establece un mecanismo solidario entre hombres y mujeres que en la sociedad chilena no debiera nunca haber tenido posibilidad de haberse producido una discriminación de tal naturaleza. Entonces ahí ya hay un importante beneficio, ¿no? Ahora esa discriminación se da por un hecho natural, digamos, porque las mujeres viven más, digamos. Es la única razón intrasistema de pensiones, ¿cierto?, que la mujer no puede manejar, porque la mujer vive más. Sí, pues. Claro. O sea, entonces, pero no se le puede castigar por eso. Lo que pasa es que como acá ha sido individual el sistema, resulta que sí se le castiga por eso. Para eso es el 1%, sí, o un punto de cotización, de la cotización extra. El Mercurio en su editorial de ayer, que seguro que lo leyó, y otros críticos de un posible acuerdo dicen que eso es reparto. Hay un mecanismo solidario de género. Así se denomina técnicamente. No es una función de reparto como se conoce clásicamente. En general, cuando se habla de reparto, se habla de beneficios intergeneracionales, ¿no?, de una generación a otra. Pero mire, yo creo que ahí la pregunta, más que la definición técnica, también se puede hablar de un mecanismo de seguro social entre hombres y mujeres, pero más allá de todas esas conceptualizaciones o de la contingencia política, la pregunta más válida es: ¿resiste la sociedad chilena tener un sistema en el cual a las mujeres se les castiga por vivir más? Yo creo que no. Y el presidente también así lo cree. Por eso estamos haciendo esta propuesta. Y yo creo que buena parte de la derecha también así lo cree. Ahora, la propuesta es, con los 6 puntos nuevos de cotización, dedicar 3 a la cuenta individual, 2 al préstamo, a un préstamo. ¿En qué consiste el préstamo? Mire, con el otro 2%, lo que se busca es hacer un mecanismo muy similar a lo que tenemos hoy día en el Fondo de Cesantía Solidario. O sea, donde hay un aporte del empleador, porque aquí va a ir un 2% que va a ser un aporte del empleador, ¿ya?, más un aporte del Estado. El aporte del Estado se propone en este documento que como Ejecutivo le presentamos a los parlamentarios, proviene del no aumento de la cobertura de la PGU del 90 al 100% de la población. Claro, ahí queda un remanente de plata que está considerada. A nosotros nos habría gustado que la PGU fuera un piso universal para todas las personas. Pero la realidad política hace que nuestro proyecto original no pueda cursar con todos sus elementos. Política y fiscal, digamos. También. No, porque es los mismos recursos. Ya. Esos ya están entonces, reservados, digamos. Queda una plata que está reservada y esa plata se mete también a este fondo, claro. Entonces yo contribuyo con 2%, usted contribuye con 2% y el Estado nos pone una cantidad de plata. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Usted va a recibir, cuando usted jubile, las primeras generaciones sobre todo, porque después usted va a ir aumentando su ahorro individual. Claro. Va a recibir un incentivo por año cotizado. Por eso le digo, si esta reforma lo que hace es recoger dentro del pilar contributivo, que es por eso ha costado tanto sacarla, porque tiene que ver efectivamente con las AFP y con la capitalización individual, un modelo distinto al modelo exclusivamente neoliberal que hemos tenido en pensiones y girar un poco hacia la seguridad social. Y eso ha costado, pero un montón. Pero explíqueme cómo funciona el préstamo. Usted y yo cotizamos 2 puntos de nuestro sueldo, lo vamos a meter en este préstamo. ¿Y el Estado me va a reconocer qué?
Le va a reconocer el aporte que usted hizo y se lo va a reembolsar después. En un instrumento. Claro, y con una tasa de interés. En un instrumento, por supuesto. Si yo me muero en el camino, cosa que espero que no ocurra, pero si me muero en el camino... Esperemos que así no sea. Esperemos que así no sea. Sí. ¿Es heredable? Ahí están estimados los dos parámetros. A ver. ¿Ya? Que sea heredable y que no lo sea. Es parte de la conversación que tenemos que desarrollar. Pero si es plata... Déjeme contarle una cosa. Si es heredable, si fuera heredable, cuando usted esté fallecido y ya no tenga que pensionarse porque ya falleció, seguramente otra persona lo va a poder recibir, ¿no? Claro. Si usted está vivo y no se produce la herencia, pero los demás además tampoco, no hay herencia, digamos, claro, sus beneficios van a poder ser mejores que si no hubiera herencia. Ese es el punto. Mire, usted aquí en todo puede dejar herencia, pero si usted deja herencia, las pensiones de los que están vivos hoy día son más bajas. Y eso es una realidad. La herencia, guardar plata para la herencia, hace que al momento de calcular las pensiones sean más bajas. ¿A usted qué le parece más razonable? No es inocuo. No es inocuo. No es inocuo. No es gratis, que la gente cree que es gratis a veces. Pero los fondos que son actuales, los fondos que actualmente están en su cuenta, en la mía de la AFP, son heredables. Salvo que usted se jubile por renta vitalicia, donde está 600.000, 700.000 personas pensionadas. Claro, porque ahí yo compro una renta vitalicia. Usted compra una renta vitalicia, claro. De acuerdo. Pero si no... Pero si me muero antes de jubilar, para seguir en el mismo ejemplo, si me muero antes de jubilar, esos fondos son heredables por mi mujer. Si se muere antes de jubilar, son heredables. Primero, Iván, generan pensión de sobrevivencia, es la primera obligación. Claro. Y eso ocurre cuando usted tiene esposa o hijos chicos. Que se gira con esos fondos, contra esos fondos que están acumulados en la cuenta. Claro, y que les pagan una pensión mensual, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, en su caso, usted tuviera un hijo mayor de edad. Ahí él lo hereda. Ya. Después, si usted se jubiló, hay que distinguir. Si usted se jubiló por retiro programado, el saldo lo puede heredar. Si usted se jubiló por renta vitalicia, no hay saldo. No hay saldo. No hay saldo, ya. Ahora, eso pasa con la cuenta individual. Claro. ¿No debería pasar lo mismo con este préstamo? Están, como le digo, parametrizados los dos modelos. ¿Qué prefiere usted? No, yo creo que eso no es algo que sea lo principal de la discusión. Con todo, aquí lo principal es que lleguen los beneficios a los sectores que han cotizado. Y eso es lo único que creo que uno no puede perder de vista. Si la opción es que los fondos estén disponibles para cuando los pensionados ya estén fallecidos, y eso sea lo que se privilegie, digamos, la herencia, será, y eso tendrá consecuencias en el monto de las pensiones. ¿Y si la opción es tener la pensión para la vida, ahí evidentemente los montos de las pensiones pueden ser mejor. Pero es una discusión que ha sido tan de blanco y negro, Iván, sin ser lo central del debate, que creo que en ese tipo de materia veamos cómo cursa la cosa, pero lo importante hay que no perder de vista que hay que apoyar a los que cotizaron y están mal, y a las mujeres en particular. Lo que pasa es que usted sabe que después de los retiros a la gente le parece importarle mucho que los fondos sean Pero propios, claro, si le pagan pensiones tan rebajas, pues. Tiene sentido, digamos. Imagínese que la gente que ha cotizado tantos años recibe pensiones tan bajas, no tiene ningún incentivo para valorizar lo que cotizó, sobre todo en un contexto de ahorro obligatorio donde no tiene libertad de elección. O sea, al contrario, lo valoriza mucho, lo valoriza como propio. Lo valoriza como propio porque el resultado de eso, la pensión final, es muy baja. Entonces dice, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Me entiendo, no? No. Por eso, lo que pasa es que, se lo voy a poner en un ejemplo así. Una persona hoy día que recibe una pensión de la PGU, una mujer en una población cualquiera, al lado de una mujer que recibe una PGU más el beneficio que obtuvo de su pensión autofinanciada porque cotizó, tiene muy poca diferencia en el monto de la pensión. Porque lo autofinanciado es muy bajo, es muy poquito. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, dicho eso, ¿cómo quedaría con este 2% que le vamos a prestar al Estado? Sí. Y que nos va a reconocer? No al Estado. Si el Estado va a hacer su propio aporte. Es un préstamo. Es un préstamo al sistema. Al sistema, y el mismo después se genera, ¿cierto? Sí, pero el Estado me lo va a reconocer, pues no me lo va a reconocer el sistema así como... Es que no es aquí, O sea, se va a crear, lo que dice ahí es que se va a crear un instrumento, de hecho. Sí, claro. Autónomo de los gobiernos. Una especie de bono, digamos. Sí, autónomo de los gobiernos, ¿cierto? Que va a administrar estos dineros, que los va a invertir con las reglas del régimen de inversión que correspondan y todo lo que usted se puede imaginar. Y que tiene la firma, por decirlo así, del Estado. Sí, claro. Es la última ratio siempre, ¿no? Claro. En todo tipo de cosas, en todo caso en Chile. Entonces, con este préstamo, con el 1% de solidaridad entre hombres y mujeres. Y con su 13% de capitalización individual. Y con el 13% de capitalización individual, ¿cómo deberían quedar las pensiones? Su pensión debiera en primer lugar constituirse de un piso base que es la PGU. ¿Ya? Y que esperamos... Si es que estoy en el 90% de la población, si estoy en el 10% más que tiene mejores pensiones, no va a recibir ese piso. Alrededor del 94%
está en una pensión autofinanciada menor a 770.000 pesos. Ya. O sea que recibe PGU completa, porque acuérdese que se recibe PGU hasta 1,2 millones de pensión. Perfecto. Pero ahí va decreciendo. Ya, entonces. De los 770 al 1,2 millones. Ya, si yo autofinancio, digamos, 600.000 pesos, para poner un ejemplo. Voy Usted a recibir recibe PGU. Voy a ver un pedacito de PGU, ¿cierto? No, PGU completa. Hasta 770 PGU completa. Hasta 770 PGU Si es que está completa. dentro del 90%. O sea, a mis 600 yo le voy a agregar 250. 250, claro, porque va a subir Claro. la PGU. Por eso es importante avanzar en el acuerdo, porque estamos avanzando en el financiamiento del aumento a 250. Entonces voy a convertir mi pensión en 850. Así es. ¿Ya? Usted va a tener su 10%, ¿Ya? su PGU, su 3% y lo del seguro social. ¿Y este seguro social cuánto me va a aportar? Va a depender, porque como usted está, no le voy a preguntar cuántos años tiene, pero no está ni tan lejos ni tan cerca de la Muy jubilación. cerca de la jubilación, ministro. No le puedo creer. Vaya, para que vea. Ya, bueno, hay un intermedio ahí. Nuestra generación va a ir con un aporte a este seguro social que va a estar durante una cantidad de años para todos aquellos que su ahorro no alcance a ser mayor, su ahorro individual, ¿Su individual? que el beneficio que se le va a entregar por año cotizado. Y eso después va decreciendo. Perfecto, o sea, ¿Por qué? Porque los más jóvenes van a alcanzar a ahorrar más solos. Si mi pensión autofinanciada no alcanza para un cierto nivel, yo voy a recibir un beneficio de este préstamo del 2%. Claro. Y ese beneficio es máximo 3 UF. Hasta 3 UF Que por hoy 30 años cotizados. Son como 100.000 pesos. Claro, un poquito más. Para alguien que cotizó 30 años. Mire, este es el típico caso, o sea, yo creo que como para uno reflejarse en la cabeza esto en algo concreto, es el típico caso de las profesoras. A ver. Y las profesoras cotizaron 40 años, Claro. algunas 45, ¿no? Yo me acuerdo de un inspector del colegio, yo creo que de haber cotizado como 52 años, no sé, mucho tiempo. Ya, se jubiló ya. Claro, ellas tienen PGU, tienen PGU. Al principio recuerda usted que nosotros tuvimos que modificar la PGU con una ley corta, porque también habían quedado afuera, digamos. ¿Ya? En el cálculo había un problema con la fórmula, pero bueno, hoy día tienen PGU, tienen su pensión autofinanciada, pero a ellas se les va a reconocer las 3 UF como tope, porque esto es un beneficio que tiene que ser sostenible en el tiempo, y se les van a entregar mensualmente estas 3 UFs a Ya. las ya jubiladas, de renta vitalicia y de retiro programado. Ya. Pero además, si es mujer, se le va a entregar con este 1% un beneficio por la diferencia en la expectativa de vida, porque no puede ser culpa de ellas que vivan más, pues. ¿Y de cuánto es más o menos ese beneficio? Va a depender del saldo del monto que tenga la persona ahorrada, Ya. pero en promedio estamos hablando de un 15% ¿Un 15% de qué? del saldo. O sea, es harto. Sí, Son sí, porque buen- usted y yo, si nos pensionamos el mismo día, Ya. a la misma edad y con la misma trayectoria laboral y con las mismas lucas ahorradas, la Usted misma va a tener una laguna, pensión más baja. un 15%. Un 15%. ¿Y usted? Y ese 15% se compensaría. Claro. Ese 15% para que usted quede con más o menos la misma plata que yo. Más o menos. Si hubiéramos ahorrado exactamente lo mismo, Exacto. claro. Pero esto tiene que ver con varias consideraciones, porque al momento de la pensión se calcula si usted tiene familiares que pueden recibir sobrevivencia o no, si usted se pensiona con herencia o no. Por eso Claro, le decía, no es inocuo. Cada caso es Sí, si claro, usted es son muchos soltera casos, por o eso no, es difícil. claro. Entonces, pero es algo que uno tiene, y cuáles son las tasas de interés en el largo plazo, ¿no? Pero uno tiene que tener a la vista una cosa, hay ciertos pactos sociales mínimos y discriminar entre hombres y mujeres realmente no resiste, porque esta es una de las discriminaciones que viven las mujeres, El ¿no? documento que presenta el gobierno dice que aspira a una tasa de reemplazo de entre el 70 y Sí. 75% de la remuneración de los últimos 10 años en promedio, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se consigue eso? Mire, ha ocurrido algo bien curioso en las tasas de reemplazo que yo creo que es bueno analizar, Iván. Los primeros quintiles por saldo de pensión, ¿Ya? uno los ve y en realidad tienen tasas de reemplazo más altas, que significan que la gente que no cotizó o que cotizó poco, la PGU les ayuda de una manera tal que quedan casi ganando más que lo que ganaban antes. Claro. Típico caso de la dueña de casa, ¿no? Claro, claro. Que no es que no trabajara, pero no cotizaba. Lo que igual es medio raro, digamos, porque hay que cotizar, o sea, hay que poner incentivos a cotizar, digamos. Claro, lo que pasa es que nuestro sistema se financia por 2 vías. Por impuestos, donde las dueñas de casa sí han contribuido, porque Claro. compran el pan, ¿cierto? Hacen distintas cosas, y por cotización. Entonces, la PGU viene del impuesto. Pero además, porque se han contribuido a la economía, porque para que una mujer se quedara en la casa era porque un hombre salía a trabajar. Allá no le pagaban, pero así ha funcionado la economía, o sea, el trabajo doméstico no remunerado Exacto. tiene un valor económico. Bueno, entonces,
las tasas de reemplazo de quienes tenían menos saldo acumulado o no tenían saldo son más altas. O sea, ganan un porcentaje mayor respecto a su último sueldo porque no tenían sueldo. El tercer, el cuarto y el quinto quintil, por saldo de pensión, es decir, la gente que cotizó, por eso ponía el ejemplo de las profesoras, tienen tasas de reemplazo más bajas. ¿Ya? Y ahí no están los ricos, ahí están los sectores medios del país, porque en general como que los ricos tampoco están en la AFP, estos millonarios, ¿no? Tienen otros tipos de inversiones. Ya, pero son muy pocos. Sí, son muy pocos y concentran mucho. Y la idea es que ese grupo sea el que se encuentre beneficiado por esta llegar reforma. al 70% de tasa de reemplazo. Ellos son los que tienen que subir. Esa es la meta. Ellas y ellos son los que tienen que subir. Otro aspecto, la separación de la industria, eso implica que va a haber unos que van a dedicarse a la inversión de los fondos y que tienen que licitar la administración de las cuentas. No, tienen que contratar la administración de las cuentas. Claro, contratarla, tercerizarla de alguna manera. Pero ¿qué impide, por ejemplo, que una AFP diga yo voy a dividir el negocio y también voy a tener una administradora de cuentas? Pueden participar también. ¿Lo puede hacer? Sí, lo que pasa es que en el fondo aquí lo que hay que ver es que más que la AFP, que después se reconviertan en inversores administradores, no puedan participar, lo que hay que ver es que haya más inversores para que mejore la rentabilidad. Claro, porque de las la idea es la inversiones. competencia, para que bajen las comisiones. Claro. Lo que pasa es que la AFP se ponen en un predicamento, Iván, perdone que le diga, en el que no quieren nada, ningún cambio. De hecho, estoy muy sorprendida porque anda dando vuelta una minutita. ¿Ya? Que yo, la verdad, la última vez que recordé que una minuta dio vuelta en legislación, digamos, me acordé del caso Corpesca, ¿no? Encuentro complejo, digamos. ¿Por qué? ¿Qué minuta? Entiendo o lo que nos han dicho es que viene precisamente una de las AFP, ¿no? Donde critican cada uno de los puntos propuestos por el gobierno. ¿Ya? Y lo veo bien complejo, Iván, porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad. Pero no tiene derecho una AFP cualquiera a opinar sobre una cosa que técnicamente les compete, digamos, o sea, y además sobre la que tienen conocimiento. Sí, mire, le voy a contar una cosa. Opinar es súper legítimo. Interferir en un debate político y tratar de hacer y presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una responsabilidad de marca mayor. ¿Pero por qué dice el interferir? gobierno, hay que leer la minuta para darse cuenta, digamos, porque vienen aquí muchos elementos que no son reales y que ponen de nuevo el temor en el centro de la discusión y que no ponen jamás el foco en lo que los pensionados necesitan. ¿Hay algún parlamentario que haya reaccionado por la vía de una indicación o de una sugerencia no, a esto esa recién a esa está minuta? cursando, por eso creo que es bueno que se sepa desde ya. ¿Recién está circulando? Sí. ¿Y usted sugiere que haya algún tipo de presión indebida o ilegítima? Por supuesto. ¿O eventualmente ilegal? No, yo diría indebida y creo que además no recomendable en absoluto porque el sistema de pensiones tiene un problema de legitimidad demasiado profundo. En la última encuesta, CEP me parece que salió, ¿no? Sí, ¿Cuánta confianza hay en el sistema de pensiones? Un 13%. O sea, yo no sé qué esperan más que pase para poder viabilizar cambios. ¿Y usted pretendería que las AFP se abstuvieran de participar en el debate? Sería un imposible, sí, no lo han hecho nunca. Imagínense la cantidad de recursos que han invertido en campañas de pensiones. ¿Pero lo que sería correcto es que no participaran del debate? No, por supuesto que no. Ellos tienen todo el legítimo derecho y así también lo ha dicho la Corte Suprema. ¿Y cuál es la diferencia entre participar del debate y eso que usted considera que es indebido? Que creo que hoy día, cuando uno se opone a todo y no le parece ningún cambio, es porque en realidad no tiene ningún foco puesto en el sistema de pensiones y en los pensionados de Chile. Ese es el punto. Las AFP solo tienen el foco puesto en su negocio. Todos los cambios tienen que ser a costa de los demás, pero nunca de ellos. Y eso va a hacer que el sistema de pensiones, de verdad, siga profundizando su crisis, Iván. ¿Y esa minuta a quién le llegó? Pues que me siento golpeado porque no la tengo. Anda dando vueltas. Pero es de una AFP, ¿no es de la asociación de AFP? Mire, viene sin logo, muy curioso. Bueno, pero no tan curioso en realidad, porque si yo veo los reclames que hace la asociación de AFP en la tele, tampoco dicen que son la asociación de AFP. Las del 6%. Claro. En realidad no es nada curioso. Aquí ¿También le parece indebida esa campaña? No, yo creo que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y además lo hacen igual. Si el punto sabe cuál es, que no pueden desinformar, que eso es lo grave. Una última cosa sobre esto. La idea de que el Estado pueda participar, el Estado puede armar una inversión, un ente inversor. Sí. Al mismo tiempo que haya licitación, porque lo que dicen algunos es, ¿qué pasa si ese ente inversor decide ir a la licitación con comisión cero para reventar el sistema? ¿Es posible eso?
Ay, mire, esas son las caricaturas para que no exista la posibilidad de elegir, ¿no? Porque el mercado del ahorro obligatorio previsional, la gente, como es obligatorio, no puede elegir ahorrar o no. No, pues, tiene que hacerlo. Tiene que elegir. Claro. O sea, tiene que ahorrar. El tema es que las AFPs quieren que elija solo entre ellas, y ese es el punto aquí. Ya, pero no. Pero espérese Ahora, un poco. mire. Pero teóricamente hablando, podría ser, si el Estado decide, qué sé yo, Es que no ir a es... pérdida. No es así el sistema, porque la idea es que participen ciertas entidades privadas, una entidad pública, y que tenga un sistema de gobernanza sólido, independiente de los ciclos políticos, técnicos, financieros. De modo que no se manden numeritos como ese. Tipo Banco Estado, claro. La otra crítica que presentan es que el Estado podría concentrar y ganar muchos afiliados. Sí, pues. Esto tiene límites. Ninguno va a poder concentrar y ganar muchos afiliados. Pero déjeme decirle una pura cosita. Sí, pero estamos terminando. Esta misma reflexión de que el Estado podría concentrar muchos afiliados, ¿a nadie le preocupa que una FP concentre muchos afiliados? Eso es indiferente para el país. Porque hay 6 AFP, pues no pero hay una en que este nuevo concentre. sistema, ¿daría lo mismo? No, porque usted dice que tiene límite. Por lo mismo estoy diciéndolo. Ese argumento que tiene límites para la AFP es igual de válido para el Estado. Ministra.